Recuerdo que la actividad a la que yo pude acudir fue el congreso que hicieron en San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Realmente pues para mí fue una oportunidad maravillosa porque no me queda lejos, entonces me decidí en acudir. Era mi primer contacto con una actividad presencial con el SEAD. Nosotros trabajamos con la barra para realizar capacitaciones a personas de toda la República en temas de mecanismos alternativos. Ahí fue donde yo conozco al maestro Rogelio y también donde él me hace la invitación en cierto momento a participar en este proyecto. La red es una idea que surge a partir de los congresos SEAD. Como hay una conexión con público, digámoslo, afuera de la institución, con gente que está trabajando en fiscalías, poderes judiciales, instituciones públicas en general, defensoría, asesoría de víctimas. Entonces tenemos la posibilidad de hacer sinergias y surge la idea de plantearnos hacer grupos colaborativos de trabajo, que es eso, una red colaborativa de trabajo. Y de esta manera en Chiapas, en el Congreso del SEAD de Chiapas, nos reunimos por primera vez con la intención de invitar a las personas que lo quisieran acercarse para intentar hacer algún proyecto sobre el tema de mecanismos alternos de solución de conflictos. Entonces, en esa organización que tuvo el SEAD, tomaron la decisión de realizar mesas de trabajo, y en cada una de esas mesas de trabajo pues había una temática asignada. Entonces fue así como entrar al lugar en donde estaban todas esas mesas de trabajo y vi la mesa de mecanismos alternativos de solución de controversias, y pues yo dije, es aquí donde debo de estar. Más bien es como si hubiese sido un imán, ¿no?, lo que pasó en esa mesa. Y creo que en cada una de las demás mesas, porque todas tenían una temática y todas las temáticas son relevantes para la enseñanza del derecho. Pero algo sucede cuando uno dice, esta es en la que yo me quiero quedar. Sí, y cuando empezamos a escucharnos entre todas las personas que estábamos ahí y decir, bueno, la experiencia, la vivencia de cada quien, dices, yo quiero colaborar en esto, ¿no? Hay varias redes colaborativas de trabajo en el SEAD. Entiendo que hay sobre derechos humanos, hay sobre educación jurídica, y creo que también hay una más, o están juntas, derechos humanos y perspectiva de género. Y bueno, en la que yo colaboro, el tema es los mecanismos alternos de solución de conflictos. Ya me integré, fui conociendo a otras personas que están al igual que yo, trabajando en estos temas en distintas ciudades de la República Mexicana, y fue así como empezamos ya a colaborar y pues a tejer esta red. Pensando en que lo que vamos a hacer tiene que tener un impacto en la formación de profesionistas del derecho. Ese es como el gran objetivo. O sea, vamos a trabajar en algo, pero que tenga un impacto en la formación. El Syllabus ha sido el primer proyecto de la red. El Syllabus no es más que una lista, ¿sí?, de todos los temas que se recomienda que las escuelas que ofrecen la materia de mecanismos alternativos tengan dentro del plan de estudios. Este proyecto del Syllabus pues fue muy colaborativo, eso es lo principal. Estuvimos involucradas 12 o 13 personas de diferentes estados. Lo que pretendimos con la creación de este Syllabus es que pudiera ser de utilidad de acuerdo a todas las reformas legislativas que hoy se han realizado en nuestro país, y que puedan entonces los estudiantes, independientemente de pues, la universidad en donde tengan esa posibilidad de estudiar, adquirir esta formación profesional. Un temario básico que planteamos como SEAD para que las escuelas de derecho puedan tener una guía de qué temáticas deberían desarrollar en esta materia de mecanismos alternos de solución de conflictos. El reto, yo pensaría que ha sido definir en forma colaborativa qué temas deberían de ser los temas claves para incluir en este Syllabus. Empezamos todas las personas a incorporar el uso de plataformas, porque pues estamos en distintas ciudades del país, el poder coincidir en nuestros horarios, la disponibilidad del tiempo. Sin embargo, eso no ha sido un obstáculo para poder lograrlo. Muchas plataformas digitales. Es ahí donde teníamos estas reuniones, hablábamos un día de un tema, hacíamos propuestas, decíamos nuestras ideas, y ahí íbamos como que dándole forma. Íbamos parte por parte
ok, en los primeros semestres consideramos que en materia penal se debe ver estos elementos, y aportábamos ideas y también defendíamos nuestras ideas, ¿no? Porque a veces era un debate muy respetuoso con las diferentes perspectivas y experiencias de todas las personas que ahí contribuían. Y pues ha sido también, además de un reto, ha sido gratificante, porque al final creo que tenemos una propuesta que puede ser útil y que pues reúne las visiones de distintas personas. Estamos ya afinando lo que sigue de esta red. Concluido el sílabus, lo que queremos es trabajar en un proyecto de investigación en el cual podamos incorporar a estudiantes de Derecho. Estamos pensando en un cartel de investigación donde el fruto de la investigación que vayamos a hacer en forma colaborativa como red con algunos estudiantes, lo llevemos a este congreso. Tal vez para este próximo congreso podamos ya dar o bien un avance o tal vez ya tener algún producto terminado. Mi interés con pertenecer a la red es justo esto mismo, despertar lo que para mí es muy inspirador, lo que en algún momento a mí me cambió mi forma de ver el derecho y dejé de litigar. Transmitirlo, en este caso a través de contenidos, con este primer proyecto que hemos desarrollado. Y aunque pueda sonar quizá, no sé si la palabra adecuada sea aquí romántico, utópico, todas las personas que hemos recibido tanto del derecho debemos aportar a nuestra comunidad. Al menos esa es mi forma de pensar, es mi filosofía. Siempre me ha gustado pues las causas justas, ¿verdad? Me ha gustado también ser parte de algo grande. Me gusta contribuir en todo lo que puedo y siento que Derecho era una de esas carreras en las que se me podía brindar esa oportunidad. También nos vamos dando cuenta de qué podemos hacer por la enseñanza del derecho en nuestro país. Y creo que eso es lo más importante.